¿Alguna vez has sentido que estás luchando una batalla que no puedes ver con tus ojos físicos, pero que sientes profundamente en tu espíritu? Tal vez te levantas por la mañana y antes de que tus pies toquen el suelo, una ola de desánimo, ansiedad o miedo te golpea sin razón aparente. No es que haya pasado algo malo todavía, es simplemente una pesadez en el ambiente. O quizás estás intentando avanzar en tu vida, en tu familia o en tu ministerio, y de repente todo lo que podría salir mal, sale mal. Pareciera que hay una oposición invisible deteniendo cada paso que das. Si esto resuena contigo, quiero decirte que no estás loco, y definitivamente no estás solo. Estás en medio de una batalla espiritual. La Biblia es muy clara cuando nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra tu jefe, no es contra tu cónyuge, no es contra la economía de tu país, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Y sé que esto puede sonar aterrador al principio, pero te tengo una buena noticia. No fuiste diseñado para perder esta batalla. Hoy vamos a profundizar en cómo puedes, no solo sobrevivir, sino vencer en la guerra espiritual, utilizando las armas que Dios ya te ha entregado. Quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir en los próximos minutos podría cambiar radicalmente tu manera de orar y de vivir. Para entender la batalla espiritual, primero debemos identificar dónde se lleva a cabo el combate más feroz. Muchos piensan que la guerra espiritual se trata de gritarle al aire o de manifestaciones extrañas, pero la realidad es que el campo de batalla principal es tu mente. El apóstol Pablo nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué la mente? Porque si el enemigo puede controlar cómo piensas, puede controlar cómo vives. La estrategia número 1 del enemigo es la mentira. Él es el padre de la mentira. Él te susurrará pensamientos como nunca vas a cambiar, Dios no te ama, eres un fracaso, nadie te valora. Si aceptas esos pensamientos como tuyos, comienzan a echar raíces y se convierten en fortalezas mentales. La guerra espiritual efectiva comienza cuando aprendes a identificar qué pensamientos provienen de Dios y cuáles son dardos de fuego del maligno. No puedes luchar contra un enemigo que no detectas. Así que, el primer paso táctico es la vigilancia. Tienes que convertirte en el portero de tu propia mente. Cuando llega un pensamiento negativo, pregúntate, ¿esto se alinea con lo que Dios dice de mí en su palabra? Si la respuesta es no, tienes la autoridad para rechazarlo inmediatamente. Ahora hablemos de la armadura. En Efesios 6, se nos da una descripción detallada de la armadura de Dios. No es una sugerencia de vestimenta, es un uniforme obligatorio para la supervivencia. Quiero enfocarme en dos piezas que a menudo pasamos por alto: el escudo de la fe y la espada del Espíritu. El escudo de la fe es vital, porque su función es apagar los dardos de fuego. Nota que no dice que el escudo evitará que los dardos sean lanzados. Los ataques vendrán, las dudas vendrán, las malas noticias vendrán, pero la fe es la certeza de que Dios es quien dice ser y que hará lo que prometió hacer. Cuando levantas el escudo de la fe, estás diciendo: veo el problema, pero confío más en mi Dios que en mi circunstancia. Por otro lado tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra única arma ofensiva. ¿Cómo la usamos? Observa a Jesús en el desierto. Cuando fue tentado, Él no se puso a debatir con el diablo ni a razonar filosóficamente. Él respondió con 3 palabras poderosas: escrito está. La guerra espiritual se gana hablando. Tienes que abrir tu boca y declarar la escritura. Si sientes miedo, no solo pienses en valentía, declara en voz alta: porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay poder en tu voz cuando está alineada con la Biblia. La atmósfera espiritual cambia cuando la palabra de Dios es pronunciada con fe. Otro aspecto fundamental que a menudo olvidamos es la importancia de la adoración como arma de guerra. A veces pensamos que la adoración es solo para los domingos o para cuando nos sentimos bien, pero la adoración en medio de la prueba es uno de los actos de guerra más violentos contra el reino de las tinieblas. Cuando todo va mal y tú decides levantar tus manos y decir: Dios, tú sigues siendo bueno, confundes al enemigo. Él espera que te quejes, que te rindas, que maldigas tu suerte, pero cuando adoras en medio del
dolor, estás declarando que tu circunstancia no define la soberanía de Dios. Recordemos la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Estaban golpeados, encadenados, en la parte más oscura de la prisión. ¿Qué hicieron? ¿Se quejaron? No. A medianoche oraban y cantaban himnos a Dios, y la Biblia dice que los cimientos de la cárcel se sacudieron y todas las puertas se abrieron. Tu adoración tiene el potencial de romper cadenas, no solo las tuyas, sino las de los que te rodean. La batalla espiritual también requiere perseverancia. A veces oramos una vez, y si no vemos el resultado inmediato, nos rendimos. Pero debemos recordar la experiencia de Daniel. Él oró, y la respuesta tardó 21 días en llegar porque hubo una resistencia espiritual en los aires. Si Daniel hubiera dejado de orar el día 20, quizás la historia sería diferente. La perseverancia en la oración es lo que rompe la resistencia. Tienes que orar hasta que veas el cambio, orar hasta que sientas la paz, orar hasta que la atmósfera se limpie. No se trata de convencer a Dios, se trata de hacer valer la victoria de Cristo sobre la situación. Finalmente, quiero hablarte sobre la posición desde la cual luchamos. No peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. Esta es una distinción crucial. Jesús ya venció en la cruz. Él dijo: consumado es. El enemigo fue desarmado y exhibido públicamente. Por lo tanto, tu guerra espiritual no es un intento desesperado por ganar. Es una acción de autoridad para mantener y manifestar la victoria que Jesús ya consiguió para ti. Cuando entiendes esto, el miedo desaparece. No le tienes miedo al diablo porque sabes que él es un enemigo derrotado. Tu autoridad viene de tu identidad como hijo o hija de Dios. Así que, ¿cómo aplicamos esto hoy? Quiero desafiarte a que hagas un inventario de tu vida. ¿Dónde estás viendo conflicto constante? ¿Es en tu salud, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu mente? Deja de ver esos problemas solo como situaciones naturales y empieza a abordarlos espiritualmente. Levántate cada mañana y vístete con la armadura de Dios. Declara la palabra sobre tu casa. Llena tu ambiente de adoración. Y cuando vengan esos pensamientos de duda, recházalos con autoridad. Recuerda, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No estás solo en esta trinchera. El Espíritu Santo está contigo, guiándote, fortaleciéndote y dándote las palabras que necesitas decir. La batalla puede ser feroz, pero el resultado ya está decidido si permaneces en Cristo. Tú eres más que vencedor. No permitas que el enemigo te robe ni un día más de la paz y el propósito que Dios tiene para ti. Levántate, guerrero, levántate, guerrera, y toma tu lugar en la fila de batalla, porque tu victoria está cerca. Que el Señor te fortalezca en este día. Amén.